Bienvenido, terrícolas, a otro capítulo más de Extraterrestres. Un encuentro con algunos comunicadores importantes, relevantes de Chile, de Santiago. Aquí tenemos a Marcos Silva, comunicador de radio. Muchas gracias. Contenido de televisión, etcétera, ¿no? Diseñador de profesión. Sí. Que tenemos hoy día, que vamos a conversar un poquito de esta abducción que tenemos, ¿no es cierto?, en esta nueva capítulo de Una vez más. Postulantes a la presidencia, ¿ya? Donde obviamente vamos a tratar de conocer el lado más terrícola o el lado más alienígena de ellos, ¿ya? Entonces, conversemos un poquito, Marco. Por favor. Mira, comencemos con un vuelo planetario, ¿ya? ¿Qué político en el mundo hoy es el más alienígena a tu juicio? ¿Ya? Aquel que pretende dominar o invadir al mundo con sus ideas o ideología. Bueno, es cosa como de ver los medios y te das cuenta que en realidad hay como un despegue en eso, ¿no? A mí todo me parecen alienígenas. Cuando veo estas juntas como de Xi Jinping, ¿no?, con Putin, como conversando, no sé si viste esa conversación que se filtró en donde iban diciendo que iban a vivir más de 100 años, que se iban a reemplazar órganos. O sea, y después veis a Trump, veis a todo lo que está pasando en Europa, después veis a Milei con su recital rock, en donde mucha gente decía, no, tiene que ser inteligencia artificial, y tú decís, no lo era, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Era él. Y todo lo que pasa, ¿no? Como que la performance se toma todo, más que la política como tal vez uno se la enseñaron o como era, y la performance hace que la gente haga como un espectáculo, que eso ya existía de antes, ¿no? La política tiene mucho de eso, pero ahora con la amplificación de cámara y con inteligencia artificial, da lo mismo mentir, da lo mismo hacer ridiculeces, porque eso genera votaciones. Genera votos, genera un electorado feliz y hay una sensación como de fake news constante. Entonces me cuesta ver que yo diría que hay como un 90% alienígena y deben haber ahí algunos pescados medio raros. O sea, mi gente que molestaban a Boric por no tener corbata y después veía a Milei actuando en el arena cantando canciones de Charlie como punk. Como, ok, digamos, ¿no? Que había como grados de cierta razonabilidad y había cuestiones ahí como de la política de mi generación que era un lado serio, más honesto, más amable, pero todo se fue ensuciando entre la corrupción y esta performance. Ahora ya no entiendo nada, digamos, ¿no? O sea, ya es como cualquier cosa de show, digamos, ¿no? Hoy día estamos más alienígenas que nunca. Sí. Pero sí. hay algo en la historia, si vamos un poquito más para atrás, siglo XX, no sé si el siglo XIX, pero siglo XX o principios del siglo XXI, ¿hay algún personaje también en la historia en otros países que también tú sentís que es muy alienígena, sí, pero completamente desconectado con el terrícola? Lo que pasa es que o sea, no es que hayamos evolucionado mucho. Lo que yo creo que hay es una amplificación de esta performance más allá de los espacios cerrados que era el Congreso, ¿no? El Congreso Nacional, que está ahí en el centro de Santiago, como detrás de la catedral, en la calle Bandera, era un edificio cerrado, o sea, no entraba nadie y durante muchos años era un edificio bien poco transparente. Cuando recién llegó el canal del Senado o llegaron los teléfonos que transmitían, empezó como a abrirse esa caja. Pero tenemos 100 años de historia republicana o 200 años de historia, claro, con ese Congreso, en donde nadie sabía lo que estaba pasando adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera es una cosa por otra. Es decir, yo creo que si uno mira hacia atrás, creo que lo que tenemos ahora es la amplificación de ciertas cosas que antes no nos enterábamos, claro, ¿no? Nos enterábamos por la noticia. Claro, cuando estaba la ley hecha. Claro, llegaba la ley. Fíjate que en el periodo entre 1891 y 1925, que fue lo que se llama la República Parlamentaria, votaba solo el 5% de los chilenos. Ese 5% eran todos hombres, eran todos ilustrados, eran todos gente que tenía patrimonio, era gente que era alfabeta, y además eran de dos coaliciones,
Nada más. Eso era todo lo que había y ellos decidían todo. Pero además de eso, todos tenían negocio. Entonces, uno era dueño de, no sé, frigorífico y la ley iba a favorecer a los frigoríficos y el tipo se enriquecía. Entonces, era una fronda de puros millonarios a cargo de la cuestión. Entonces, cuando llegó la crisis de 1925, en donde había todo un espíritu de izquierda que venía desde la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y todos estos influjos que venían de todos lados, obviamente quedó la escoba, digamos, ¿no? Y hubo un cambio de reglas del juego en 1925. Y de ahí pasamos a un montón de crisis que tuvieron este país, nunca tan brutales como lo que pasó hasta el 73. Y de ahí volvemos a la democracia que vuelve, y de ahí el estallido social, que tal vez es el gran quiebre que tenemos, como diciendo las reglas del juego no sirven, pero lo solucionamos de una manera muy rara, porque dijimos, no, hay que armar una constitución nueva. Tuvimos 2 procesos, que fueron inéditos, que fueron 2 seguidos. No teníamos uno desde 1925. Sí, entonces es muy curioso cómo solucionamos las cosas. Por un lado habla bien, porque dejamos de agarrarnos a los puñetes y pasamos a una cuestión que trató de ser moderado, pero ahí llega la performance de nuevo. Porque a la gente no le interesaba ponerse de acuerdo, sino que hacer su show, digamos, ¿no? Claro. Y entonces nadie se iba a poner de acuerdo y finalmente nos quedamos con la misma constitución que teníamos antes y básicamente los mismos problemas que teníamos antes. ¿Okay? Vamos a otros lugares del mundo. Vamos a otros lugares. Del mundo. ¿Quién a tu juicio ha sido el más alienígena en la historia? En otro lugar del mundo, así, pero ya así de marca mayor. Bueno, creo que cuando uno se pone a hablar con historiadores, yo he entrevistado mucha gente, he entrevistado en mi carrera, no sé, 6.000, 7.000 personas, ¿no? Desde la radio, llevo 30 años en esto, entre televisión y radio, entonces entre podcast entrevisto mucha gente. Entonces, cuando uno va a los historiadores te cuentan como el ciclo, ¿no? Entonces, te cuentan unas cuestiones que son unas barbaries, que no te lo enseñaron en el colegio, ¿eh? Es que además pueden haber distintas opiniones entre los mismos historiadores, no hay una sola historia. No hay un punto, es un punto de vista muy abierto, porque además es muy opinable, salvo los hechos que tienen, ¿no? Los decretos que se hicieron, las reuniones que se anotaron, en este caso es como los audios de Hermosilla, ¿no? Así como cuestiones que se filtran por todos lados. Pero en ese tema, obviamente hay muchos personajes que son muy alienígenas, digamos, ¿no? Lo más reciente es Pinochet, digamos, ¿no? Porque es una figura que comenzó... ¿Pero tú decís Pinochet comparativamente con cualquier alienígena del mundo? No, porque es más reciente tal vez. Ya. Y Pinochet para nosotros, cuando tú pones Chile, a pesar de todos los años que han pasado y a pesar de toda la agua que ha pasado, ni Alexis Sánchez, ni Iván Zamorano, ni Pedro Pascal lo supera, digamos, ¿no? Siempre está en una especie como de match entre Chile y Pinochet. Sigue estando ahí, ¿no? Como una figura sempiterna. Entonces, para nosotros, desde ese lado, es una figura que marca, querámoslo o no, un derrotero. Pero por otro lado, cuando uno mira los dictadores, que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Como estos seres... Hitler peor Hitler, todo eso. Claro, toda esta fronda, había un comediante que decía que la gente pensaba que Hitler era el peor, pero Stalin se echó como a 100 millones de personas y nadie entonces, si hubiera un museo como de los malos del mundo, de los alienígenas más perversos, Stalin como que pasa piola. Y fue un tipo brutal, ¿no? Brutal. O no sé, o los vietnamitas, o en algún momento, ¿no? Las matanzas que hubieron, fue una cuestión muy curiosa. Hay personajes, momentos históricos en donde realmente una cuestión que parecía muy imposible pasó, y eso generó una cantidad de muertes, cambios y cuestiones que como que nace una alienígena cada 10 años, digamos, ¿no? O sea, como tenemos que enfrentar eso de alguna manera. Si volamos a Chile ahora, de vuelta, ya nuestra nave espacial esta, ¿no? ¿Cuál candidato a presidente hoy, de los que están hoy día, ¿no es cierto?, compitiendo, tratando de ir digamos, de llegar a ser presidente, a tu juicio tiene los mejores poderes para captar la atención pública? ¿Y por qué? Wow. Bueno, más allá de la probabilística. Tú, a lo mejor no necesariamente tiene que ser tu candidato y no tenemos por qué saberlo, pero digamos así, abiertamente, ¿quién sientes tú que ha sido el que
No, a mí me pasa una cosa con estos candidatos. Yo creo que son todos malos. Digamos. No hay nada muy interesante en términos de como las fichas, ni para mi gusto personal, mi opinión personal, ni en la pega que uno tiene. Digamos, ¿no? Cuando los he entrevistado a todos. Claro, puede ser que tengan altos y bajos, pero no hay nadie muy destacado. Me parecía que en algunas elecciones anteriores había gente más inteligente. O había gente que tenía un cuento y no sé, un talante muy diferente. Pero ahora es más que nada todo performance. Entonces, si 31 minutos sale en el Tiny Desk, a todos les gusta 31 minutos. No es una cuestión, pero flaco, sí. No, eso no es cierto, pero da lo mismo. Y aquí hay una cuestión muy loca, porque creo que en ese concepto alienígena todos se comportan como más o menos de la misma forma. Hay algunos que son más serios, y tratan de serlo, pero hay otros que verdaderamente juegan un juego de tirar las cartas de la performance. París es uno de ellos. Es notablemente un tipo que lo entrevisté y no tenéis por dónde agarrarlo, ¿no? ¿Cómo es? Sí. O esta cuestión que dijo de las minas antipersonales en la frontera. Y después le dijeron, bueno, pero hay acuerdos internacionales que impiden. Además, Chile tuvo eso. Yo le pregunté y me decía, pero solo murieron 26 personas, ¿no? Son 26 personas que murieron por minas antipersonales. Entonces él dijo, no, voy a poner minas antitanque. ¿Y para qué va a poner minas antitanque? Digamos, no, porque usted no sabe la cantidad de camionetas que se roban, que van a Bolivia y toda esta cuestión. Y dice, ok, es decir, usted me está diciendo que a la persona que le robaron una camioneta, además va a tener que soportar que se le destrocen su camioneta por una mina antitanque. Y no estoy diciendo eso. Dije, pero no se puede hablar con los bolivianos y tratar de tener una relación diplomática para tratar de solucionar este tema. Y todo era una cuestión performática. Le daba lo mismo lo que le estaba preguntando, sino que iba directo a tratar de armar un relato que es como un IQ súper bajo, así como intentámonos de esta línea para abajo. ¿Está? Y no hay mucho penseque que digamos, ¿no? Y bueno, después hay otros, ¿no? Marco Enrique Ominami también. Mira, me pasó una cuestión solo para terminar. Tiene el guión de Ominami, como no, pero una cuestión muy loca, porque él te dice, tú llegás y, por ejemplo, estuve en una cuestión que tenía que ver con vivienda. Entonces se cachaba que no tenía idea del tema, o sea que no había estudiado el tema, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted? Y él te dice, no, pero ¿qué piensas tú? Porque el experto eres tú. Entonces, si yo voy a hacer algo, ¿cómo voy a estar por encima de ti? Lo que me interesa es aprender de ti. Y de repente te da vuelta la situación y tú quedas como, bueno, entonces yo lo que le quería preguntar, entonces la habilidad que tiene para manejar el tema es manipularte y dejarte como una especie como de títere que va a su beneficio y lo transforma todo. Te dicen cifras muy rápidas. No, eso no es cierto, porque el 36% de 18.000 millones, y uno no tiene tiempo para calcular esas cuestiones, no tiene tiempo para que diga, oye, chequéate esto, ¿sabes? Porque el tipo va tirando una tras otra. Entonces, de repente que te quedáis como con algo medio, no sé, como arena que se te cae, ¿no? Hay otros que son más serios. Maynard Nichols, por ejemplo, es un tipo honesto, todo lo que pero ahora después es tan honesto que tú no tenías idea si tiene dedos para el piano, ¿cachai? Claro. Y después, como decir, bueno, necesitamos a alguien tan honesto arriba, digamos, no, esas son como las cosas. Y después otros son políticos profesionales. Kass, Matei, Jara son políticos profesionales. Saben su cuento, van a eso. Kaiser es un advenedizo, es un tipo que viene llegando y que es como su mejor momento en la vida. Es como fue porro, como el medio como el medio del año 99. Es su mejor momento, está feliz, claro. Lo toman en cuenta, siempre fue como un outsider y ahora está ahí en el centro del poder, tiene partido propio. Maravilloso para él, digamos, para su ego. Este es el mejor momento, se lo va a contar a sus nietos. Oye, ¿cuánto habrá del discurso que hemos visto en todos los debates? ¿Habrá de su propio discurso? Hay un discurso propio y hay un discurso que está pauteado por la cantidad de gente que lo pautea, o que lo dirige de alguna manera, ¿no? Lo guía o lo guiona. ¿Cuánto hay de discurso? ¿A quién sentís tú? ¿A cuál de estos, podríamos decir, alienígenas, podría decir que es el que habla tiene el discurso más propio, más honesto, más propio, más real y además más fundamentado? Lo que hay que poner en el contexto es como lo que decimos los que trabajamos en publicidad y marketing, ¿no? ¿Quién es el más consistente, el más coherente en esto?
Kast, por un lado, tiene una mayor coherencia, no cambia su discurso y es súper persistente. Y por lo tanto, no es que cambie, si tú ves una línea de tiempo en términos de sus opiniones, no es un tipo que va de A a B, de A a B, no, siempre es A. Yeah. Y cambia levemente, o tiene ciertos niveles, pero va con una línea súper coherente. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el tipo es súper coherente en lo que está diciendo. Y tiene la suerte en esta elección de que hay alguien más a la derecha que él, que es Kaiser. Claro. Entonces como que lo va poniendo más, Kaiser, más centro, ¿no? Claro. En una posición que le acomoda más. Claro. Por otro lado, Matei es una persona que, conociéndola mucho, habiéndola entrevistado muchas veces, habiendo estado con ella en muchos tipos de circunstancias, ha cambiado mucho su discurso y su equipo. Iba a puntera, no sé, estaba muy arriba y ahora es tercera. Perdió 15, 20 puntos en 8 meses. Eso es mucho, ¿no? Pero es como las carreras de ciclismo, ¿no? De que el escapado se va y después venís que viene el pelotón hasta que le comen las piernas y ya como que la bicicleta ya no le da. Hay un timing también para ver si ese timing, lo mismo en el deporte, hay un tiempo si es que realmente lográis alcanzar la punta o no. En ese sentido, claro, Kast ha sido mucho más persistente y por lo tanto alcanzó y pasó a Matei, y Matei se quedó sin piernas, sin oxígeno. Y cambió demasiado de discurso, ¿no? Primero su enemigo era Kast, después su enemigo era Jara y después, no sé... ¿Tú sentís que esta pelea en la punta que tiene Kast con Jara puede haber un cambio de aquí a las elecciones? ¿O tú crees que van a llegar ahí un primer y segundo lugar como están hoy día? Bueno, aquí hay una cuestión que siempre te dicen los estadísticos, ¿no? Que es distinta la posibilidad a la probabilidad. La probabilidad siempre es matemática. La probabilidad que eso pase es baja. Pero la posibilidad es que Kast se mande un ranazo y todo el mundo mire hacia el otro lado y vea a Matei y pase al otro lado. Porque Matei todavía tiene que estar conquistando los votos más de centro, ¿no? Por otro lado está el factor Jara, ¿no? Jara, que es de un partido dogmático, así completamente duro, ¿no? Que cree en la lucha de clases. Disciplinado. Y disciplinado, y en la cual milita desde que tiene 14 años, nos dice ahora que es socialdemócrata. ¿Estáis como, ¿what? Eso sí que es alienígena. Claro, o sea, ella tiene un carisma impresionante, es una mujer muy inteligente, pero el problema es su consistencia, de nuevo. Pero no eres comunista, ¿no? Y ahora no, yo abrazo a los niños, vengan todos, siempre fui buena onda. Entonces hay un problema de credibilidad que tiene un techo. Entonces en la primera vuelta, los dos primeros son los que van a pasar a ser presidente. Boric pasó con Kast y Boric salió segundo y ganó Boric. Sí. Pero ahora Jara no tiene de dónde sacar esos votos. No hay más votos. Porque es muy probable de que ese padrón de centro no vote por Jara. Entonces tiene un techo demasiado claro. Eso es lo que te dicen los estadísticos. Entonces probablemente sea Jara y Kast. Posiblemente puede pasar cualquier cosa. Si todos se enferman y llega una nueva pandemia en un mes más, y puede salir Artés de presidente de este país. Nunca sabéis. Pues. Vamos a hablar de eso también, a ver en qué planeta están cada uno de ellos. Si tuvieras que decir qué tipo de nave espacial usarían nuestros candidatos con solo 2 opciones, ¿ya? Una nave de guerra y una nave exploratoria. Wow. ¿Dónde ponemos a Matei? ¿Qué elegiría Matei? ¿La de guerra o la exploración? Es que ha ido cambiando de nave, ese es el problema. Está ahí, va disparando por un lado y después explora por el otro. Que yo creo que era muy mala sacó un video que era Evelyn hace no sé qué cosa, Matei que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro. Como una mujer loca que tiene 2 personalidades. Nunca lo vieron venir eso. Pero la gente percibió, bueno, pero no es una sola, sino que son 2 como, a ver, no entiendo. Entonces creo que ella ha ido en esa ambivalencia todo el rato. Y al estar en esa ambivalencia pierde credibilidad ante la consistencia de Kast, porque siempre es uno. ¿Y Jara? Jara también es ambivalente. Pero no elegiría, también estaría yéndose entre una y otra. Yo creo que sí. O sea, uno esperaría que Kast, siendo el partido que es y la consistencia histórica que tiene, debería estar en la nave de guerra, digamos, ¿no? Claro. Pero está en la nave exploratoria de repente y los de la nave de guerra con Jadwe y todos sus otros compañeros diciéndole, oye, era acá, claro. Pero no se sube esa nave. No se sube. No. Y yo creo que los demás en ese aspecto son
No sé en qué nave va Parisi, no tengo idea. Es una nave exploratoria de guerra, no tengo idea, pero es un bicho raro. Después, los otros son como ir en una citroneta, no sé, una cuestión más chica, más modesta, que no le va a alcanzar para mucho más. Ya, según lo que has leído, visto o escuchado, ¿hay algún político que sientas que tiene un real plan cósmico y factible para cambiar el destino de Chile? Entre estos candidatos. Sí, entre estos candidatos. O más bien un intento para salvar su candidatura y hacer prevalecer su partido o bancada. Mi respuesta es que no, yo creo que están siendo súper políticos y no se la están jugando por un proyecto concreto ni están ¿Meo también? Meo también. Ya. Sí. Cuando lo entrevisté, uno pasa ahora con la inteligencia artificial los programas de gobierno y uno ve las similitudes y las diferencias entre los distintos programas, salvo el de Parisi que está hecho entero con inteligencia artificial y es como el hombre que vuelve el alquimista. El slogan. No, está entero hecho con inteligencia artificial. El alquimista que volvió con su sabiduría desde el exilio norteamericano. Dice, ¿quién te echó si te fuiste solo? Bueno, el tema es que creo que en ese punto no veo... No hay nada y no me iría por ese lado. Perfecto. Si tuviéramos que elegir un planeta que represente mejor a cada candidato, ¿quiénes serían? Por ejemplo, Mercurio caliente. ¿Quién sería el Mercurio caliente? Kaiser, yo creo. Kaiser. Sí. Venus irrespirable. Y Parisi. Marte seco. Cast. Júpiter grande gigante. Ninguno. Son todos más chicos. Microplanetas. Sí. Saturno anillado o apernado. Jara. Urano un poco torcido. Matei. Neptuno muy lejano. Maine Nichols, yo creo. Sí. A pesar de que uno lo ve cercano, porque es un tipo como razonable, con sentido común. Y habla como de su corazón, por así decirlo. Habla de su convicción total. Claro, pero tenéis que creer como más sanito en ese sentido. Que como su línea... Menos contaminado por la política. Sí, puede ser. Hay algo ahí. Pero siempre hay uno de esos, ¿no? Sí. Desde que teníamos, no sé, desde las primeras elecciones siempre hubo este tipo como de candidato más outsider. Eso siempre pasó. Sí. El tema es que estos candidatos ahora con un congreso que tiene 22 partidos, 23 partidos, salvaje. No se puede, están demasiado divididos todos. El sistema político no funciona. Si un ovni aterrizara en el Congreso, ¿qué crees que pasaría? Yo me acuerdo cuando hicimos Marcianos Demócratas Cristianos en Plan Z, que es como invadimos o no invadimos. Yo encuentro que encontrarían que somos demasiado raros como para invadirnos, digamos, ¿no? Déjalo así, volvamos en 100 años y veamos cómo van estos gallos. Digamos, a ver si evolucionan. A ver si evolucionan algo. Sí. Ya, ahora nos vamos a poner más serios. Ya. Vamos. ¿Crees que hay vida extraterrestre en el universo? Sí, por supuesto. ¿Y qué evidencia puedes tener de eso? ¿Te ha pasado algo? No, ¿Has tenido algún encuentro? No, más bien es una creencia científica de que con los cientos de miles de millones de galaxias que hay y planetas con las mismas posibilidades que la Tierra, tendría que haber vida de alguna manera. No sé si vida inteligente, pero vida sí. Pero el tema es como dicen los físicos, ¿no? El tema es que estemos viviendo al mismo tiempo, ¿no? Ellos pueden haber tenido una civilización hace 2.000 millones de años atrás y tú no te enteraste de eso, ¿no? Claro. Está llegando como una nave muy rara, o sea, una piedra gigante. Sí, que es la 3 Atlas. Claro, el Atlas, que ya había estado otro, que es gigante, que va a pasar cerca de Marte. Tiene un comportamiento súper raro. También. Y tiene un comportamiento raro y ya hay como una cuestión de patrones diciéndole que no es una nave espacial. Bueno, hay un físico, pero es algo raro. Pero hay un físico de la NASA. Claro. Que hizo una declaración pública en la noticiero en Estados Unidos, que él fue el que dice esto no es un comportamiento normal de un cometa. Claro. Acá hay otros elementos que constituyen a este objeto en algo raro, extraño. Sí. Y entonces ahí viene una cosa, a lo mejor ahora lo vemos como una piedra, pero a lo mejor partió como una nave hace millones de años. O a lo mejor es una piedra nave. Claro. Porque no tiene por qué tener la forma que nosotros construimos como claro, dentro de nuestro contexto, de la forma que nosotros tenemos de ver las cosas, sí. Claro. Entonces hay un creo que es más secreto. No tiene que ser un paradigma humano, digamos, en la creación de un... Claro, ahora con el telescopio Webb hizo una observación sobre lo que se suponía que era el origen del Big Bang,
y descubrió unas galaxias que no deberían estar ahí, ¿no? Unas formas muy curiosas. Dice, no puede ser, porque si tú calculás la luz de esa partió hace casi al mismo tiempo que el Big Bang. Entonces aparecen los científicos ahora diciéndote, no, es que hay otros universos, pero una cuestión muy loca. O sea, la física cuántica está... Claro, lo está diciendo, pero es que ahora hay una prueba en un telescopio, ¿cachai? Sí, entonces eso te cambia, porque empíricamente cambió la idea de lo que tenemos de ver. Y creo que eso es la ciencia, ¿no? Que te hace refutar y volver a inventar tesis. Si te dijeran que el gobierno oculta información sobre los extraterrestres, ¿te sorprendería? No me sorprendería, pero dudo por la mediocridad de nuestros gobiernos, digamos, ¿no? O sea, no son capaces de decir ciertas cosas como si guardaron evidencia extraterrestre, se les puede haber perdido, digamos, ¿no? Eso es lo que pienso. Desapareció misteriosamente. Tengo un hijo científico que es bioquímico, pero trabaja en el Museo de Historia del Hombre de París. Y mi hijo trabajó acá también en el Museo de Historia Natural y le tocó clasificar muestras aquí en Chile. Entonces le pasaban unas muestras botánicas y unas cuestiones, unas piedras con unas cosas petrificadas de no sé qué cosa. Esas muestras estaban desde el año 58 guardadas en una bodega en el Museo de Historia Natural. Nadie las había analizado nunca. Nadie las había analizado, ¿no? Entonces mi hijo, que fue voluntario para ganar créditos para irse a su otra pega, clasificó todas estas muestras durante 3 o 4 meses. Y era una pega que tenía Qué lindo trabajo. Precioso. Qué lindo trabajo. También pasa en París, ¿eh? O sea, también hay muestras que nadie ha clasificado. Probablemente hay tanto que analizar que no da... No da para analizar todo. El ancho de banda es limitadito. Y nuestro ancho de banda es más chiquitito. Sí. Entonces probablemente debe estar en algún rincón o algún museo de repartición pública. Tú te das la posibilidad en la radio de entrevistar a un extraterrestre. ¿Cuál es la primera pregunta que le harías? ¿Por qué? ¿Por qué Chile? No sé. Claro. Imagínate así la situación en la que tenéis que entrevistar al personaje. ¿Qué le preguntarías? Qué raro, ¿no? ¿Qué opina de Chile? Claro. Porque lo único que nos interesa a los chilenos. ¿Cómo te ha tratado Chile? ¿Comiste empanadas? ¿Fuiste a comer hot dog? Claro. ¿Comiste completos mojados en Talca? Completo. ¿Te tomaste un terremoto? Claro. ¿Qué te pareció? ¿Las fondas? ¿Sí o no? Claro, no sé. Pero obviamente uniría una pregunta banal, ¿no? Para tratar de salir del paso, digamos, ¿no? No sé. Pero evidentemente me gustaría... I want to believe, como decían los archivos secretos X. ¿No? Así, me gustaría creer que hay vida y que uno puede tener contacto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se ha ocultado tanto? Yo creo firmemente que la hay y probablemente hasta conviven con nosotros que no tenemos idea, o sí tenemos idea, pero no tenemos idea todos. Claro. Pero ¿por qué se ocultará tanto? Bueno, dejemos eso para otra. Hay testimonios muy charchas. El senador Bianchi una vez me tocó dar una entrevista. O sea, él me dio una entrevista en donde me explicaba que había sido abducido por extraterrestres, ¿no? En Tierra del Fuego, y que hay un lapsus de tiempo en donde su auto estaba en el kilómetro tanto y después apareció 2 horas después en el kilómetro tanto y él no tiene ningún recuerdo de eso. Como que se borró, ¿no? Le pregunté si había sido un carrete o que no sé, se había puesto algún tipo de alucinógeno. Y después me dijo que años después había venido un señor pelado, chico, que le había dicho: usted tiene los secretos del universo en su cerebro, pero todavía no tiene la oportunidad de observarlos, pero están guardados en un archivo en su cerebro. Y lo único que me quedé pegado era por qué los extraterrestres habían mandado a un señor chico pelado a hablar con él, digamos, ¿no? ¿Por qué esa torpeza del relato, digamos, ¿no? Así como, amigo, el guión. Claro, no. Pero claro, uno habría esperado a alguien un poquito más, no sé, un rubio. Un poco más, pero llega un funcionario, un señor bajito, pelado, que te viene a decir: usted tiene los secretos del universo. Pero no, senador Bianchi, no se puede así, deme una película mejor. Uno vio ET. Oye, gracias, Marco, ha sido una conversación súper entretenida. Muchas gracias. Nada, además es un gran profesor, así que te felicito. Y muchas gracias. Nada, esperemos que verte también en el seminario La OE el 7 de noviembre. Aquí vamos a estar, de todas maneras. Ahí vamos a estar. Va a ser un análisis, para que ustedes sepan, un análisis de los candidatos junto a Calusa Roca y a Juan Manuel Astorga. Cada uno va a tener un tiempo para hacer un análisis y después conversaremos un poco de qué cosas podemos relevar y hacer algunas conclusiones. Así fantástico. Que te agradezco mucho. Y bueno, para ustedes,
El próximo capítulo va a ser con Juan Manuel Astorga, así que no nos pierdan, síganos, ya nos veremos.